Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Matías Boizard, siguiendo con el podcast Más allá de la otra orilla. Nuevamente, gracias por estar aquí acompañándome en este camino y escuchando este podcast y regalándome unos minutos de su tiempo para poder compartir no el proceso creativo, ya a estas alturas es la continuación del proceso creativo. Podríamos incluso decir que es el proceso administrativo que viene después del libro. Pensemos que ya estoy en una fase de corrección, tratando de darle un poco más de seriedad a lo que es el manuscrito propiamente tal. Ayer en la tarde, ya bastante más en la tarde, estaba corrigiendo los textos y me di cuenta que aún había faltas de ortografía, aún había cosas que me hubiera gustado corregir, aún había cosas que no me estaba dando cuenta, había, no sé, unos acentos, había unos problemas de redacción, había varias cosillas que tenían esto de no se está, a ver, digamos, no se está haciendo bien el proceso de corrección y pensemos que este libro yo ya le di una vuelta de corrección y sigo encontrando cosas. Y lo más seguro es que en la medida que lo siga revisando, voy a seguir encontrando cosas. Sí. Esto ya perdí la cuenta cuántas lecturas le he dado al libro. Y bueno, seguí con esto de tratar de ordenar un poco el cuento, viendo temas de formato también. Y derechamente tomé una gran decisión. Para mí es gran decisión. En realidad es una decisión que viene un poco de la mano de lo que es viene un poco de la mano de lo que fue la grabación del audiolibro. Ya ahora le digo audiolibro, en realidad siempre fue lectura acompañada, porque un audiolibro tiene este pequeño toque de radioteatro, donde hay obviamente distintas voces, ruido ambiental. Tratan de hacer un poco que el audiolibro sea efectivamente un audiolibro, no solamente la grabación de un texto. Pero en este caso no es así, sino que más bien es un texto que va más como una lectura acompañada, suponiendo que ustedes tuvieran el PDF o el libro físico. Cosa que les recuerdo que si lo quieren, si quieren la versión en digital, es tan simple como me manden un mensaje o un correo electrónico, me digan que quieren el libro, me indiquen un correo donde poder hacerles llegar este archivo y se los envío. Para mí, ningún problema. Si entendamos que en este momento, en esta instancia en particular, quiero que el libro lo lea ojalá la mayor cantidad de personas posible. No me interesa generar una ganancia en este primer, más bien, no primer, sino que en esta primera instancia. Quizá después en el futuro, si llegara a ser un escritor más reconocido, digamos, más reconocido que de aquí a las puertas de mi casa y en mi círculo de amigos, que por cierto es bastante reducido, si en algún momento llego a ser un autor más conocido, que, que las librerías se sientan orgullosos de tener mi libro ahí e incluso poner quizá un afiche que lo promocione, así como pasa con libros de autores muchísimo más famosos. Quizá cuando eso suceda, ya, ok, ahí hablemos de plata. Pero en este momento, no, en este momento hacerme conocido, no, no es algo que realmente me preocupe, o más bien me preocupe tanto. Ahora, sí entiendo que hay una parte del proceso que debiera ser, al menos de manera personal, que
probablemente va a ser hacer un tiraje limitado de libros, acercarme a alguna feria o algún lugar donde haya un stand y ponerme a vender ahí. Estoy viendo que ese va a ser probablemente uno de los caminos que voy a tener que tomar. Pero de momento eso no está sucediendo. Y lo que estoy viendo es que, claro, estaba revisando el libro, estaba revisando los textos, viendo cómo están organizados. Y lo primero que está pasando acá es que me empiezo a dar cuenta, no solo que, bueno, empecemos con el tema de los títulos y los diálogos. Los diálogos obviamente perdieron todo el formato, así que tengo que pasar todo lo que estoy viendo en los textos, viendo, ok, hay que agregar un quiebre de línea, tengo que seguir acá, em, tengo que hacer la comparación con el PDF que tengo, digamos, bueno, sí, tengo un PDF impreso, pero es una versión que no es revisada. Fue una de las versiones que utilicé para la revisión. Y por supuesto que está lleno de imprecisiones, lleno de cosas que no son 100% correctas. Por otro lado, me estoy dando cuenta que tengo también mucho tema de, de los quiebres de línea, de cómo van los diálogos, que simpático descubrimiento del formateador de textos de Google Docs, que me permite eliminar el espacio que va después de un párrafo, lo que es ideal para los diálogos. Porque los diálogos en el fondo son párrafos nuevos, pero son párrafos nuevos que van uno detrás de otro, siguiendo una secuencia correlativa o lógica, no sé cómo decirlo bien. Y con ello, obviamente, los diálogos quedan mucho más bonitos, mucho mejor organizados. Que si tuvieran, por ejemplo, si yo lo dejo tal cual me pone el formato de los párrafos, me agrega una línea que hace que los diálogos queden de alguna manera inconexos. Entonces estoy jugando un poco con eso, pero obviamente esto necesita que, que yo le ponga un poco de atención adicional a cómo van los diálogos y obviamente a cómo se estructura el texto en general. Y de esto pasa que, si bien es cierto, tengo los diálogos, tengo todo el texto, tengo también que hay cosas como son los emojis que obviamente no fueron grabados en el, en el audiolibro. Porque ¿cómo expreso que, no sé, vamos a buscar una frase con un emoji acá rápidamente? No sé si la voy a encontrar. Uf. A ver. Hoy está complicado, ¿no? Estoy buscando textos con emoji. Uy, no encuentro ninguno, no puede ser. Acá puede haber uno. Mira, por ejemplo, sí, no me puedo quedar dormido, mucho que pensar. Aquí lo típico era que la flaca me hubiera respondido con un mensaje tipo en mí, y ahí va el emoji de la cara con un guiño. Pero ¿cómo expreso eso? ¿Guiño, guiño? ¿Emoji, guiño? Entonces,
Los emojis claramente me los puedo saltar porque hay muchas frases, hay, hay mucho diálogo que es típicamente por mensaje de WhatsApp, en los que la misma frase, el mismo diálogo, ya está contándote qué es lo que está pasando y cómo van dispuestos estos emojis. Entonces uno se puede imaginar cuál es el emoji que puede ir ahí. Y derechamente los voy a sacrificar. En el manuscrito que va hacia la editorial, los voy a sacrificar. Voy a, voy a ver cómo puedo de alguna manera tratar de poner estos emojis de alguna forma en que los textos, digamos, queden con este extra que podrían tener digamos, los diálogos, pero sinceramente me sale más rápido sacrificarlos que tratar de poner el emoji correspondiente en cada uno de estos textos. Y sí, es un sacrificio, ya digamos que esa va a ser una de las pequeñas diferencias entre la versión impresa, digamos, distribuida oficialmente por un editorial, porque yo tengo fe que eso va a suceder. No sé si va a ser con la editorial a la que voy a mandar el manuscrito en este momento, pero sí va a ser sí va a ser una de las, ¿cómo se llama? Sí va a ser una de las cosas que va a ser una pequeña diferencia entre ambas versiones. Y obviamente, si me piden la versión que es, entre comillas, totalmente producida por el autor, le hace yo. Obviamente van a tener todo el texto con emojis y estas cosillas. Probablemente se me van a colar estas correcciones de texto no, que no fueron detectadas en el original, ya porque este manuscrito no es el mismo manuscrito que utilizo para generar el PDF. Pero, como les digo, eh, este es un segundo proceso. Es un segundo proceso y eh, obviamente, no es idéntico al proceso de, ¿cómo decirlo? No es idéntico al proceso que ha sido la escritura del libro propiamente tal, sino que esto ya es una segunda revisión y una segunda revisión em, pensando en un sistema de escritura que está quizás, en realidad no está quizás, sino que está derechamente más ajustado a lo que piden las editoriales cuando solicitan un manuscrito. Y cuando esto sucede, por supuesto, tenemos entre comillas, problema, que hay cosas que se pierden, que es muy similar a lo que sucede cuando hay una traducción de algún texto, que hay contextos que se pierden porque los distintos idiomas tienen distintas palabras para expresar las cosas. Y eso también define muchas veces el tono en que se interpretan ciertos textos. Ya ha pasado que, por ejemplo, yo he visto mensajes o correos de gente que no es chilena y la forma en que se expresan es bastante diferente a la forma en que se expresa un chileno.
o un latinoamericano. Entonces el tono de las frases a veces suena un poco más agresivo o un poco más frío que lo que es el tono que tiene una conversación con un latinoamericano. Y no es una cosa que sea inherente al lenguaje propiamente tal, sino que es solamente un tema cultural. ¿Y por qué? Porque viene en un idioma. Ya acá hago la diferencia, lenguaje e idioma. Idioma es español, inglés, alemán, ruso, catalán. Bueno, sí, catalán también es un idioma. Em, y el lenguaje es la forma en que utilizamos las palabras para expresar las ideas. Entonces, no es un tema de lenguaje, porque las ideas vienen siendo las mismas. Pero en términos del idioma que tiene otras palabras para hacer esta conjunción de elementos que conforma una frase, es diferente. Y de ahí es que tenemos el tono de qué es lo que realmente estamos, em, qué es lo que realmente estamos usando para expresar nuestras ideas. Y esa es la parte entretenida. Ahí es donde nosotros decimos, oye, efectivamente hay un tema de idioma, no un tema de lenguaje. Y es acá precisamente donde me empiezo a enfrentar a temas que le cambian el tono a lo que estoy escribiendo, ya que es simplemente la ausencia de emojis le empieza a restar esta intención, este sentimiento que no necesariamente queda expreso en palabras. Entonces eso también es un poco la gracia de poder eh, escribir utilizando frases que efectivamente transmitan el sentimiento que uno quiere transmitir, que obviamente es parte de la dificultad de esto. Así que no es que se pierdan cosas en la traducción, sino que simplemente va a haber menos. Ya va a haber menos, ¿por qué? Porque van a tener que imaginarse qué es lo que, qué es lo que está saliendo de estos textos. ¿Ya? Y tampoco es que sea tan grave, ¿ya? O sea, no es tan terrible. Lo que sí es que es trabajoso tener que darle otra lectura más, buscar dónde están las faltas, las faltas de ortografía o las observaciones que me hace el corrector ortográfico, ya que también, digamos, los correctores ortográficos habitualmente se, se dedican a ver a ver las faltas que son de ortografía, derechamente, pero cuando hay un tema de redacción, no necesariamente conocen el contexto que hay alrededor de las frases. Y obviamente tampoco conocen eh, el carácter de estilo que puede tener el cómo está construida una frase. Entonces hay palabras que no necesariamente calzan semánticamente en lo que podría ser la estructura formal del idioma, sino que más bien viene siendo una forma en que un personaje se expresa o un personaje expresa sus ideas, mejor dicho, mucho mejor dicho. Y ahí obviamente fallan todas las herramientas porque habría que pasar todo el libro en, en un analizador no solo de ortografía, sino que también de sintaxis. Y ahí va a quedar la pelota con el formato, porque puede que se pierdan cosas en esta, entre comillas, traducción. Pero también
puede que cambien ciertas cosas del sentido de la traducción. Y eso es lo que obviamente estoy tratando de evitar. Estoy tratando de que, si bien es cierto, existe una corrección de todo este tema del formato, estoy tratando de evitar que se pierda el sentido. Y es un poco también mi temor a cuando el texto enfrente una revisión editorial. Porque, si bien es cierto, todos te dicen, no va a haber una corrección en la cual el sentido de tu texto se pierda. Y lo más seguro es que no la haya. Lo más seguro es que quien sea que corrija o que busque hacer las sugerencias de corrección de estilo, procure no cambiar la esencia del texto en sí. Pero como escritor novato, soy temeroso de eso. No quiero, no quiero que llegue un momento en que la personalidad rajatabla del weón o de Luffy, que en el fondo hablan en español chileno, hablan con esto del, del garabato entre medio, de cómo nos expresamos notalmente. O sea, pensemos en esta frase, puta weón, las cachai al vuelo, como siempre. O puta, me vaya a putear cuando te cuente, pero es una historia de aquellas. Eso, o qué weá te pasa, o qué weá te pasó. Así es como hablamos normalmente. Ya no vamos a decir que hablamos sin esta, entre comillas, grosería. Ya porque es un español informal. El español chileno informal está muy cargado a el uso de ciertos comodines eh, lingüísticos, ya como weón, la weá, puta, culeao, concha de su madre, como expresiones que no necesariamente vienen como un insulto, sino que vienen como un extra en la frase que eventualmente sí, lo podríamos sacar. Pero cuando el personaje tiene eso, tiene esa cosa de esa confianza, de expresarse de, puta weón, la estáis cagando. En esa frase podríamos decir que hay tres garabatos. Podríamos decir, pero compadre, no funciona así. Que podría eventualmente significar exactamente lo mismo, pero suena absolutamente antinatural a lo que es el lenguaje chileno. Digamos, el español chileno, que es, como bien dije, es un español complejo, es un español que nadie entiende. Ya, de hecho, se bromea mucho diciendo que un extranjero entiende el español chileno cuando la frase weón, el weón, weón, le hace sentido. ¿Ya? Y no la voy a explicar porque mi audiencia, bueno, si mi audiencia en algún momento fuera no chilena, sí voy a tener que explicar esa frase. ¿Ya? Y espero que si algún escucha no chileno llega a esta frase y dice, ¿qué demonios está diciendo este tipo? Con gusto le voy a explicar qué quiere decir weón, el weón, weón. Porque no es simple de entender. No es simple. ¿Ya? El español chileno es complejo. Así que ese es, digamos, el desafío al que me estoy enfrentando en este momento, que es volver a darle el formato a todo el texto, ya insertar los quiebres de línea, ver dónde van ese salto
de espacio que necesito para poder darle la continuidad a los diálogos. Y, y nada, digamos que ayer en la tarde, cuando estuve un par de horas dándole vueltas a esto y afinando algunos textos. De hecho, hay textos que quedaron súper bonitos ya para esta convocatoria. De hecho, la semblanza biográfica y el resumen del libro quedaron muy buenos, muy buenos. De hecho, también estuve jugando un poco, bueno, ya lo confieso, ¿eh? Estoy usando para algunas cosas ChatGPT para asistirme en la redacción, pero procuro ser yo quien inicie con un texto, porque en el fondo lo que más me está interesando es que me mantenga la idea. Si la puede refinar, excelente, refínala. Tiene una capacidad de procesamiento que es mucho más rápida y probablemente más compleja, más compleja y completa, tanto en lenguaje como en sintaxis, como en ideas, como en conocimiento del tono que se le quisiera dar a un texto, ¿ya? Que un ser humano. Y esto es básicamente porque estamos hablando de que la capacidad de procesamiento y la cantidad de información que manejan estos motores de inteligencia artificial, ya inteligencia entre comillas, porque ahí yo tengo mis reparos respecto a la definición, obviamente superan lo que es la forma en que un humano procesa la información. Entonces, efectivamente, tengo este tema que tengo que corregir los textos y ver de qué manera se vuelven también más atractivos. Y debo decir que tomando como base un texto que yo redacté, de mi estilo, de mi forma de escribir, ChatGPT me está devolviendo textos que están bastante bien estructurados y que cumplen todo el espíritu de lo que quiero transmitir. Ya, de hecho, mira, les voy a compartir un poco. A esta altura yo esperaría que hubieran leído el libro o lo hubieran escuchado, ya, porque acá se viene el resumen, mira, el resumen de la obra ya viene en base a lo que yo escribí y tiene ciertas modificaciones de estilo, obviamente, y de redacción. Y bueno, en el resumen, que son 5 párrafos en los que resumo todo el libro, ya es un resumen, no voy a los detalles, pero sí voy a la esencia de la historia. Lo redacté yo y ChatGPT le hizo algunos ajustes. Y yo obviamente hice otros ajustes entre medio. Entonces les voy a leer el resumen, que es: esa peligrosa orilla narra el reencuentro entre Luffy y la flaca, 30 años después de haber sido pareja. Lo que parte como simples juntas entre amigos, pronto se convierte en un juego de coqueteos, confidencias y emociones contenidas, donde la atracción latente comienza a despertar con fuerza. Luffy, atrapado en un matrimonio desgastado, descubre que aún siente por la flaca mucho más de lo que quisiera admitir. Entre risas, recuerdos y conversaciones profundas, un beso furtivo termina por encender la ansiedad y el deseo que ambos venían reprimiendo. El relato da un giro cuando la flaca descubre la infidelidad de su esposo, encontrando en Luffy el apoyo y la complicidad que le faltaban en su vida. Poco a poco, lo que parecía una amistad peligrosa se transforma en un vínculo pasional. La flaca se separa y ambos se convierten en amantes. La historia culmina de forma inesperada, cuando Luffy retoma la vida con su esposa
y viaja con ella a Nueva Zelanda, dejando abierta la pregunta sobre los límites del amor, la fidelidad y la memoria compartida. Cada capítulo está acompañado de un código de Spotify que invita al lector a sumergirse en la atmósfera emocional de la historia a través de la música. Entonces, este resumen, que finalmente fue refinado por ChatGPT, lo redacté yo. Ya, este es el resumen del libro completo. Obviamente se salta muchos de los sabrosos detalles, pero este es el libro. Obviamente esto no puede ir en la contratapa, porque en el fondo sería, bueno, muéstrame el resumen y me leo la contratapa, ya listo, leí el libro. Pero tienes eso. Ya la semblanza biográfica quedó maravillosa, pero no se las puedo revelar porque digamos que es demasiado ilustrativa y pone en evidencia mi identidad como ciudadano de Chile, que muchos de ustedes ya conocen, otros no tanto, pero muchos ya saben de quién se trata esta identidad, quién está detrás del seudónimo de Matías Boizard. Pero también esta, esta semblanza quedó bastante simpática. Y obviamente también está redactada en función de, de algo que yo redacté inicialmente. Y finalmente las motivaciones y expectativas que parte de la convocatoria dice, oye, ¿qué es lo que esperas como autor de este concurso en caso de que esto sea publicado? Esto quedó también muy bonito. Me hizo algunos ajustes que la verdad es que resultaron ser bastante acertados. Me gusta mucho cómo quedó escrito. Y también se los voy a leer. Motivaciones y expectativas. Esa peligrosa orilla es mi primer libro, digamos, en ver la luz, en realidad, porque mi primer libro es el libro del hueón casado. Y lo considero un hito en mi propia historia personal. Más allá de su existencia digital, anhelo verlo convertido en un objeto físico, poder sostenerlo, pasar sus páginas y sentir que la escritura encuentra un lugar tangible. Espero que esa materialidad sea también el punto de partida para dar continuidad a nuevos proyectos con un carácter más formal. Mis expectativas no se orientan hacia la fama y fortuna de autor, sino hacia algo más simple y esencial, que el libro logre dejar una huella, aunque sea en un pequeño grupo de lectores. Si más de 5 personas se sintieran tocadas por la historia, me daría por satisfecho. Y, aunque lo digo con cierta ironía, no niego que la posibilidad de firmar algunas copias sería una experiencia tan curiosa como gratificante. Entonces, si se dan cuenta, tiene un poco de mi estilo al escribir, de la forma en que expreso las cosas, pero tiene esos ajustes que claramente fueron necesarios para darle un toque quizá más serio o más revisado, podríamos decir. En el fondo, mi revisor viene siendo ChatGPT, por lo menos en textos que son mucho más breves. No voy a decirle, oye, revísame el capítulo completo, hacerle los ajustes estilísticos y no sé, etcétera. Que eventualmente puede estar sucediendo en este momento con gente que está escribiendo. No me sorprendería en absoluto. Y eso obviamente dejaría a muchas personas derechamente sin pega. Así que eso pues chicos y chicas, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Estoy pensando qué imagen poner porque tengo que poner un enganche en Instagram para,
para para estas cosas, pero, pero sí, digamos que es un nuevo proceso esto. Ya, y como les mencionaba en el episodio anterior del podcast, pretendo, ojalá, tener la revisión lista hoy día. O sea, no hoy día, esta semana más bien. Pero como me estoy dando cuenta, probablemente va a ser después, voy a terminar entregando el manuscrito muy tarde en el plazo, o muy encima del plazo, mejor dicho. Y lo otro que estoy pensando es que en realidad no lo estoy pensando, lo estoy dando por hecho. Ya sacrifiqué los emojis. O sea, no voy a poner emojis en el manuscrito. Ya quizá lo haga más adelante, quizá cuando logre que la herramienta tome los emojis como los tiene que tomar, lo haga, pero en este momento no está, eso no va a suceder. Así que, nuevamente, chicos y chicas, muchas gracias por prestarme sus oídos estos minutos. Espero que no se estén aburriendo, porque esto claramente es como un reporte es como, es como Bitácora del Capitán, la de Star Trek, cuando, cuando el Capitán Kirk empezaba a hablar con la computadora del Enterprise y le contaba qué es lo que estaba pasando. Esto es más o menos lo mismo. Así que desde mi propia nave espacial me despido y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.